El Tren de Aragua tiene dos negocios principales. Es una franquicia porque le entrega mercados delictivos a terceros grupos que operan bajo su marca y pagan derechos territoriales, y al mismo tiempo es una gran ofrecedora de servicios. Crímenes por encargo, extorsiones, migraciones, tienen el control de la ruta migratoria ahora hasta Estados Unidos porque se hicieron cargo de una de las dos rutas del Darién, están llegando a Estados Unidos. Por tanto, tienen servicios y proveen servicios. Mi tesis, y yo la dije el día que vimos este secuestro, es que yo encuentro que sería muy descabellado que el gobierno venezolano, si siguiéramos la hipótesis política, ya yo no estoy dándola por hecho, si el gobierno venezolano quisiera meter agentes de contrainteligencia en territorio nacional, teniendo ya en territorio nacional organizaciones del crimen organizado que sabemos que están vinculadas al régimen venezolano, podemos documentarlo, hay mucho de esto escrito durante los últimos 8 años de cómo creció el Tren de Aragua al alero del Ministerio de Asuntos Penitenciarios venezolano, hay un vínculo, y es más, dentro del Tren de Aragua hay exmilitares venezolanos que se han hecho cargo de algunas de las operaciones en territorio internacional. Por tanto, esas personas que vemos ahí, que tanta gente dice, podrían ser militares por cómo caminan, por cómo se mueven, sí, perfectamente podrían ser exmilitares y perfectamente podrían ser miembros del Tren de Aragua. No hay ninguna contradicción. Chuta, o sea, a ver, tú dices que hay información documentada de vínculos entre el gobierno de Venezuela con el Tren de Aragua. ¿Eso está documentado? Sí. O sea, eso está documentado. Si vamos a la hipótesis, hecho, si vamos a la hipótesis política, eventualmente, que no se ha descartado tampoco se ha confirmado. Pero si nos vamos a la tesis política, uno podría plantear que desde Caracas levantaron el teléfono para pedir este servicio. Sí, o sea, si nosotros utilizáramos esa tesis no sería descabellado. Y te doy un ejemplo. Lo ha hecho antes del régimen. ¿Lo ha hecho antes? Hay un documento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del teniente Caldera. Y en esa oportunidad, lo que dice este documento, cuando ellos van y recurren a la Corte de Amparo, dicen al Ejército de Liberación Nacional colombiano, lo llamaron de Venezuela, secuestraron al teniente Caldera, y el teniente Caldera, después de un mes de tortura, apareció en Ramo Verde en la cárcel en Venezuela, una cárcel del gobierno. Es decir, existen precedentes. En la década pasada, y lo explico muy cortito, hubo un plan en Venezuela que era el plan de pacificación de las cárceles, y se nombró una ministra de Asuntos Penitenciarios que se llamaba Iris Varela. Esa señora, su plan de pacificación pasó por entregarle el control de las cárceles a las distintas organizaciones criminales de Venezuela y dividir. Entonces, los orientales quedaron en una cárcel, el Tren de Aragua quedó en otra cárcel. ¿Y cuál fue la cárcel del Tren de Aragua? Tocorón. ¿Cuánta gente llegó a vivir a Tocorón? 40.000 personas, delincuentes con sus familias que tenían piscinas, discotecas, restaurantes, shopping center adentro, absolutamente de todo. Y el Tren de Aragua al año, Repe, se hacía casi 4 millones de dólares cobrando como un hotel las habitaciones del resto de los reclusos de la cárcel de Tocorón. Entonces, la simbiosis entre las autoridades venezolanas y el Tren de Aragua es evidente.